están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural en esta mitad ya del mes de julio. Gracias por acompañarnos y en esta mesa pues me da mucho gusto saludar a quien va a dialogar con nosotros, con usted allá que se encuentra en casita. Esperanza Romero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Con el gusto de coincidir de nueva cuenta, muy buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, Muy bien. muy bien. Guillermo Velasco. Pues es un placer coincidir nuevamente, ver nuevamente a Esperanza, a Iván, a Gabriel y por supuesto a Trini. Gracias, Aquí estamos el gusto como es cada mío. lunes. Iván Arrazola. Hola, buenas noches, Trini, buenas noches a todos. Iván, a todas. Iván. Gabriel Ibarra, ¿cómo vas? Buenas noches, siempre es grato estar con ustedes en esta mesa, el coincidir. Sin duda, para abordar tres temas que son interesantes para Siempre todas hay y tema. todos. Siempre hay Siempre tema, hay tema. exactamente, y justo después de que el gobernador Enrique Alfaro empezó a acomodar un poquito las cartas político-electorales, se vinieron precisamente unos pues afirmaciones por parte de Dante Delgado, quien preside Movimiento Ciudadano a nivel nacional, respecto a cómo va a ser esta participación para este proceso político electoral que ya arrancó, ¿no? Entonces hablaremos precisamente de esta tregua que se da en Movimiento Ciudadano para bajar un poquito la guardia y limar asperezas, si es que en algún momento llegaron a ver. También vamos a platicar en este espacio de Periodismo en Plural sobre lo sucedido la semana pasada en Tlajomulco de Zúñiga. Muy lamentable este atentado donde fallecieron elementos de la Fiscalía del Estado y también civiles que se encontraban justo en un predio ante una llamada anónima de la posibilidad de que hubieran ahí restos humanos. Y por último, pues cerraremos con los fenómenos de inseguridad que se están viviendo en el país justo en este 2024. Y arrancamos precisamente en temas políticos. ¿Cómo vieron o cómo se ha venido desencadenando, ¿no? Justo la relación del alfarismo con MC a nivel nacional? Y Gabriel, comienzo contigo. Pues yo diría genio y figura, ¿no? Enrique Alfaro. Y digo genio y figura por su estilo frontal de hacer política y de que no se guarda cosas, ¿no? A lo mejor se lo guarda un rato, pero después explota. Entonces, ya se advertía esas diferencias que había de Alfaro con Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y ese mensaje en redes muy fuerte que vislumbraba un rompimiento, porque los argumentos tan duros, tan fuertes, el hecho de marginar a Jalisco, el Movimiento Ciudadano, las opiniones de Jalisco, mal de Dante Delgado, considerando pues que la fuerza de Movimiento Ciudadano es Jalisco, donde nace, es Jalisco, la génesis es Jalisco, y como lo reconoce Dante Delgado en este Consejo Nacional, Jalisco es la locomotora del Movimiento Ciudadano. Entonces, creo que eso que vislumbrábamos de que podía haber un rompimiento, finalmente no sucedió, no pasó. Un extraordinario manejo de Dante Delgado, con ese oficio, con esa sensibilidad, con esa experiencia que lo distingue. Y por otro lado, Clemente Castañeda también creo que jugó un papel muy importante, también con esa sensibilidad, esa prudencia, y eso llevó a que se enfriara el tema de ese choque de trenes que parecía que se iba a presentar y se abriera una pausa. Hay quienes han señalado pues que gana uno o gana otro. Yo creo que no gana ninguno. Yo creo que gana Movimiento Ciudadano, porque una ruptura en este momento, a estas alturas del partido, pues sería terrible, ya que Jalisco representa mucho. Y las propuestas de Alfaro, coincido en esta ocasión, coincido con él, creo que fue uno de sus mejores discursos y creo que la crítica que le hace a los partidos políticos tiene toda la razón cuando habla de los secuestros de las partidocracias a los partidos, y ellos son los que cuidan sus intereses, más allá de los intereses del país, más allá de los intereses del Estado. Entonces, pero bueno, la disputa es precisamente en torno a cuál es el papel que va a jugar Movimiento Ciudadano en el 2024. Si va con la alianza contra Morena o sigue con un doble juego, como es el que ha hecho de alguna manera Dante Delgado, aunque él diga que no. Él dice pues que
que con el PRI ni a la esquina, que con el PRIAN. Sin embargo, las decisiones que ha tomado en momentos muy importantes, como las elecciones del Estado de México y en Coahuila, pues no presentó candidatos. Finalmente, a quien benefició fue a Morena, considerando que en la elección anterior, Juan Cepeda, el que había sido candidato del Movimiento Ciudadano, había obtenido 15 o 16 puntos. Y Morena gana el Estado de México, que es el estado más importante del país, gana con 8 puntos de ventaja. Entonces, si hubiera llevado candidato el Movimiento Ciudadano con Juan Cepeda, yo creo que la historia podría haber sido diferente. Entonces, hay una serie de sospechas en torno a ese doble juego que trae Dante Delgado. ¿Y qué sucedió en este Consejo Nacional? Pues simplemente se da una pausa, se congela el asunto, el conflicto, y va a ser hasta después que las dos fuerzas políticas, tanto el Frente Amplio por México como Morena, decidan quiénes son sus candidatos. Bien. Será cuando decidan qué va a ser Movimiento Ciudadano, si apoya el Frente o trae un candidato propio, ¿no? Un consejo que llegó como anillo al dedo, ¿no? La situación. A mí me parece que la jugada magistral, por llamarla de alguna manera, de Dante Delgado, el día de ayer, en este fin de semana en su convención nacional, la 25, por cierto, encabezada por Verónica Delgadillo, de Jalisco, y que dice que llegó el momento de las mujeres y están jalando mucho por ese lado. Habrá que ver también cómo se ponen las cosas en paridad respecto al Partido Naranja, pero regreso al punto de Dante Delgado. Me parece que la jugada inteligente que hace es decir, hacemos pausa, tenemos un acercamiento con Alfaro, limamos asperezas, envía un mensaje a través de Clemente Castañeda y hablan de reuniones en donde se estén preparando para el 2024, pero dicen después de las vacaciones de verano, después de que se sepa quién queda por el Frente Amplio por México y de que se sepa. Días antes tendremos la noticia de quienes quedan. Primero el Frente Amplio y luego el resultado que se dará a conocer en respecto a los morenistas en su comité por la defensa de la 4T. Incluso hay mesistas que no descartan ya con las cartas abiertas, y de allí la ventaja que tiene él como jugador de ver cómo van las cosas, a quién apoyar. Obviamente el ruido empieza cuando el mensaje de Clemente Castañeda, previo al anuncio de Alfaro de que no va por la presidencial, analizando la conveniencia y recomendando sumarse a la candidatura, en este caso de Xóchitl Gálvez. A mí me parece que el tino que se avienta a Dante Delgado es decir, esperemos a ver cómo quedan y definamos en ese aspecto, siempre buscando pues la posición para su partido y el crecimiento. Un partido que ahorita está pregonando, y que ayer lo hablaron, como segunda fuerza política. ¿Y qué tan lejos está de la fuerza? El discurso lo aguanta todo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tan distante? Y con la salida de los senadores, lo que se presentó con Osorio Chong y compañía, pues también cobraron mucha fuerza, al menos en el discurso, para estar los naranjas entusiastas, cuando luego la crítica viene de Jalisco con un Enrique Alfaro que, hay que decirlo, ha sido fundamental para el crecimiento del partido Movimiento Ciudadano, que dice, pues no hay diálogo. No hay diálogo, es un diálogo pues de sordos. En realidad no lo hay. Hay un dirigente que no escucha. Y ahora parece que baja la guardia, lanza un mensaje donde tiende un puente a través de Clemente y además anuncia, vamos a esperar a ver cómo quedan para ver a quién apoyamos. Bien, pues... Tiene implicaciones para la política nacional, como bien se ha comentado yo por Gabriel y por Esperanza, y también para la política local. Es una jugada de varias bandas, ¿no? De varias pistas. Yo coincido con Gabriel, el mensaje que inicialmente da el gobernador, precedido por este mensaje de Clemente Castañeda en torno a Xóchitl Gálvez, le significó al gobernador muchos tantos positivos en Jalisco. Es una realidad. Empresarios, comunicadores, en fin, dijeron, a ver, el gobernador, uno, está pensando en Jalisco, dos, está pensando con sentido común cara a una alianza, bajo la lógica y la sospecha que hay y prevalece de un MC que le ha hecho el juego al presidente López Obrador, que yo creo que en esencia eso ha sido la estrategia de Dante, yo creo que ha sido el tema. Eso de la tercera vía suena muy bonito, pero en la realidad lo que pasó en el Edomex en Coahuila fue hacerle el juego al presidente de la República. Pero bueno, el caso es que lo sabe leer el momento el propio Enrique Alfaro, que además Alfaro es pragmático.
le entiende a la política, no se va a ir de la política. Esa es la única parte del discurso que yo no creo absolutamente. Alfaro está metido... no especificó cuál era su plan, pero dijo que tanto así que después lo empezaron a relacionar con el arbitraje, ¿no? No, pues sí iba a entrenar equipos y demás, pero lo que quiero decir, digo categóricamente que no iba a la candidatura presidencial y luego fue más lejos diciendo, y además ahí terminó mi carrera política, cosa que no es así. No voy a retirar a algún lugar a escribir sus memorias, ni nada parecido, ni dirigir el fútbol, ni nada. Pero bueno, el punto al que voy, se creció Alfaro con este tema. Aquí, ¿no? Se creció Alfaro con este tema. Es cierto también lo que se dice, Xóchitl Gálvez como fenómeno, que no sabemos si va a ser un fenómeno permanente o efímero, pero hoy cambió el tablero de la política, porque el mensaje que da tanto Clemente como el gobernador es, tendríamos que considerar seriamente el que Movimiento Ciudadano fuera parte de la coalición, a pesar de la crítica que hace a la partidocracia el gobernador Enrique Alfaro, pero diciendo los militantes de estos partidos son gente valiosa. Pero voy al tema Dante, que Dante siempre ha estado con este discurso más bien operando, me parece a mí, para el propio presidente López Obrador. Son ambos personajes de lo más rancio del viejo sistema político mexicano, son como primos hermanos que se han separado y se pueden reencontrar sistemáticamente, pero es cierto que Dante tiene un colmillo que raya el piso. A mí me parece que hace la gran jugada en este tema. ¿Por qué? Gana tiempo, manda un mensaje que puede estar completamente vacío de contenido, de supuesto encuentro y diálogo, organiza todo el tema, pero además efectivamente lo manda para después de la definición tanto del bloque oficialista como del bloque opositor de quiénes van a ser sus candidatos. Y la pregunta clave es, a ver, uno, ¿sí será Xóchitl Gálvez? Hoy todo parecería indicar que sí, pero efectivamente tiene que pasar el primer peaje del propio panismo, esa es una realidad. Segundo, ¿qué va a pasar con MC? Ya como último cartucho será ante el candidato, creo que sería un fracaso. Hoy las encuestas marcan para MC, a ver, no más de 3 puntos de intención de voto a nivel nacional. Y también Dante sabe que sin Jalisco MC no representa nada relevante, es decir, nada absolutamente. Aquí lo que hay es una corriente potente de alfarismo. Pero ¿qué está haciendo Dante? Está esperando ver qué pasa, ahora sí como los jugadores de cartas, qué lanzan los otros. Porque, a ver, imaginemos por un momento que efectivamente el candidato de Morena no es Claudia Sheinbaum, la candidata. ¿Qué va a pasar con Marcelo? Marcelo ha coqueteado sistemáticamente también con MC y con, digamos, toda esta vertiente progresista, como ellos dicen, ¿no? Que lleva a cabo MC como agenda política e ideológica. ¿Podría ser el candidato de MC? En fin, ¿eso a quién afectaría más? En todo caso, una fisura en Morena o una fisura en el bloque opositor. Entonces, ¿ante qué estamos? Una mezcolanza muy compleja. Es una ecuación que tiene muchas, como decíamos en la escuela, muchas derivadas que despejar, que son difíciles, porque efectivamente está el factor del bloque opositor, si es o no Xóchitl Gálvez. Está el tema del presidente, cuyas corcholatas se están despedazando. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Tiene un plan B o va a mantener a la niña de sus ojos al frente de este tema ya con el nuevo escenario? Así que creo que es un tema que va mucho más allá de la tregua, digamos, en MC. Ahora, nada más para concluir, decía lo local, también es interesante ver a quién avienta el presidente, porque hoy también varios opinan que si aquí se consolida una alianza, ese tema de que Pablo Lemus era la única alternativa para derrotar a Morena se puede desfondar. Se habla de Clemente, pero hay quien dice también Clemente no ha tenido experiencia en el ámbito, digamos, de gestión, sino más bien en el ámbito legislativo. Y entonces la pregunta es si surge algún tercero también, ¿no?, en este tema o más. Entonces hay quien empieza a mencionar también en esa ecuación, por su conocimiento del Estado, Alberto Esquer, por ejemplo. Entonces, ¿habrá más tiradores en este tema? Como aquella fotografía que trascendió, ¿no?, donde está Pablo Lemus, Alberto Esquer, el gobernador. Yo creo que hay más tiradores hoy, ¿eh? En el escenario también algunos, y además todos estos actores, Castañeda, Esquer, el propio Pablo, todos han querido aprovechar la coyuntura de la convención de MC. ¿Para qué? Para posicionarse. Lo que quiero decir, hoy hay una disputa también, la decisión será del gobernador, como va a ser de Morena por el presidente López Obrador, pero finalmente están buscando... A ver, la decisión no va a ser de Dante Delgado. Yo creo que aquí se va a imponer el gobernador, aunque ha querido meter las manos Dante al proceso. Ya lo hizo, ¿no? Todo el tiempo lo ha querido hacer, desde luego. Pero me parece que aquí el gobernador se va a imponer, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves, Iván? Pues el vaso se puede ver medio lleno, medio vacío. Hay quien dice que a partir de esto pues hubo un acuerdo. A mí
las señales lo que me dicen es de que no hubo tal acuerdo. El hecho de que no haya estado presente Enrique Alfaro el viernes pasado en esta convención nacional de MC, en este Consejo Nacional de MC, pues lo que indica es que hay efectivamente una ruptura. Y hay, me parece, 3 mensajes claros que lanza el emesismo a partir de lo que se discutió el día viernes. En principio, no van a ir con Xóchitl Gálvez. Ellos, al menos Dante Delgado, Samuel García, la plana mayor de MC, no están pensando en una alianza con sí, de hecho, Samuel García lo dijo contundentemente, ¿no? Sí. En segundo lugar, ellos van a lanzar un candidato, no saben si va a ser Luis Donaldo Colosio Riojas, podría ser el propio Samuel García, ya Patricia Mercado dijo que ella no, Dante Delgado pues también en algún momento se apuntó. Y por último, ellos van a esperar a que se cumplan los plazos oficiales, van a empezar con el tema de las precampañas hasta el mes de noviembre, el 5 de noviembre, que es el día que iniciarían. Entonces, ¿qué obtuvo Enrique Alfaro de esto? Únicamente una propuesta amistosa de que, bueno, después de las vacaciones, pues nos juntamos y lo revisamos, pero en este momento el tiempo es un bien demasiado valioso como para dejarlo pasar hasta después de las vacaciones. Ya lo comentaba Guillermo, hoy por ejemplo sale esta encuesta de México Elige, donde prácticamente Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez están a nada, .6, la elección está muy pareja. El precandidato más cercano de MC, Samuel García, tiene un 2.5% de la intención de voto. Si a esas vamos, pues la candidatura de MC en noviembre o diciembre, cuando la lancen, va a ser meramente testimonial. No va a haber ninguna posibilidad de que MC sea competitivo. Esta idea de que son el segundo lugar a nivel nacional me parece que solamente está en la mente de Dante Delgado y de Samuel García. Fuera de eso, no hay posibilidad para que MC pueda ser competitivo en una elección presidencial. Entonces, nuevamente le vuelves a dar la razón al gobernador Enrique Alfaro, donde dice es que hay que analizar ir en alianza. Exacto, y lo que le dice su dirigencia nacional es: no hay nada que analizar, vamos nosotros solos. Es depende de lo que quieras. Bueno, ¿quieres ser parte de un bloque opositor o quieres dividir al voto opositor? La ecuación es muy clara. ¿Para dónde quieres jalar? hay un debate que está dando dentro del Movimiento Ciudadano 2 posiciones. La de Jalisco, que es la que presenta Alfaro, y la de Dante, que es la que presenta Samuel García. Samuel García dice que con el PRIAN nada, porque se han dedicado a estarle poniéndole trampas y obstáculos a su gobierno. Entonces, y tiene razón la posición de Samuel García, porque lo sufre, lo vive, ya que el Congreso del Estado de Nuevo León domina PRI-PAN y no lo dejan gobernar. Entonces dice Samuel García, ¿cómo que vamos a aliarnos con estos que se han dedicado a sabotear mi gobierno? Y acá dice Alfaro, bueno, hay que pensar en el país. Porque si no, no llegamos. Hay que pensar en el país. Entonces, Iván, ¿no? Se congela pues el debate, se congela, la confrontación se congela, hay una pausa y bien, la inteligencia de Dante de decir, bueno, no dice que no, pero le baja intensidad al debate, lo enfría y vamos esperando a quién postulan los otros 2 fuerzas que están ahorita compitiendo en el país, ¿no? Que se adelantaron. Y yo es ahí donde le veo la ventaja para el Partido Naranja, porque finalmente, si queda la que dicen la preferida del presidente, y si no, abiertamente de los gobernadores de Morena, Claudia Sheinbaum, pues está difícil pensar que Marcelo Ebrard se va a quedar muy quietecito y no va a abrir el oído a el canto de las sirenas, ¿no? Las invitaciones de los de enfrente, sí es. Bueno, vámonos a la pausa, si les parece, y cuando regresemos, pues lamentable, ¿no? Los hechos de inseguridad que suceden en todo México, y que Jalisco no es la excepción. Lo sucedido justo la semana pasada en Tlajomulco de Zúñiga es nuestro tema al volver de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar en Periodismo en Plural. Bueno, pues se registró en Tlajomulco de Zúñiga, y usted ya lo sabe, le hemos informado, por supuesto, aquí en N+ Guadalajara, la noche del 11 de julio, un
un atentado contra autoridades de Jalisco. 3 elementos de la Fiscalía fallecen y también personas civiles que se encontraban justo en un predio ahí en Tlajomulco y que acudieron a la zona justo ante una supuesta llamada anónima de que había restos humanos. Fue un ataque con explosivos que pareciera que fue lo primero que nos impactó a cualquiera que justo nos dábamos cuenta de la información de la nota, donde regularmente a lo mejor estamos como lamentablemente habituados a que haya un intercambio de disparos, de balazos entre un grupo delictivo y elementos de seguridad, no lo que había habido, ¿no? Ataques, por ejemplo, contra elementos de la Guardia Nacional, pero esto fue algo que al principio, cuando iba llegando la información, decíamos, ¿de qué se trata? ¿De un coche bomba? ¿Explosivos? ¿Esperanza? Y el tema de la trampa. El tema de decir, les dan vía anonimato una referencia de un sitio, un predio donde habría cuerpos humanos por desenterrar y resulta que acude elementos de la Fiscalía con elementos municipales y en el acto estalla. Y ese es el tema que más preocupa y cuando comienza incluso el debate de los estudiosos del tema de la criminalidad, de la inseguridad, cuando dicen, y hay opiniones divididas, ¿es o no terrorismo? ¿Encuadra o no? Hay una corriente que dice no, porque no lleva la carga ideológica, no debería ser, y otra más purista que dice, claro que lo es el empleo de explosivos, de artefactos para generar terror y sin importar el daño a población civil. Están los elementos para considerar una acción terrorista. Más allá de las definiciones o no, el hecho sacude y cimbra. Y mueren 6 personas, 10 quedan heridas. De las 10 a esta hora, 7 todavía permanecen en el hospital por el tipo de lesiones, la gravedad de las lesiones que se produjeron en sus cuerpos. Y un tema donde hoy nos dicen hay 2 presuntos implicados, detenidos, ¿no? Pero habría que ver esa parte de dar con los responsables, de que se les imputen los delitos y de que reciban el castigo. Y que este tipo de actuación donde se sanciona al responsable sea también un inhibidor para que siga ocurriendo. Algo que me parece todavía tenemos mucho trecho que recorrer. En una semana, ocurre el martes de la semana pasada, el día 11, en donde un día antes nos enterábamos de lo ocurrido en Guerrero y nos enterábamos también de ataques a elementos, en este caso de la Guardia Nacional, a través de artefactos explosivos. Yo creo que no es algo efectivamente aislado. Hay un crecimiento preocupante de la violencia en el país con métodos más sofisticados. A ver, no es la primera vez, hubo en su día, cuando era presidente Calderón, se lanzaron granadas en Michoacán y en aquel momento eso nos conmocionó bastante. Hoy después bajar un helicóptero también en Jalisco, ¿no? Ya hace algunos años, efectivamente. En Guerrero también, ¿no? En Guerrero, es decir, la violencia ejército. Y los violentos han venido ganando espacio y efectivamente, más allá de tecnicismos de lo que es el terrorismo, el propio gobernador lo reconoció, se siembra terror. O sea, la sociedad queda alarmada, preocupada y sea terrorismo no técnicamente hablando, insisto, cumple un cometido de desestabilizar, desafiar al Estado mexicano y sembrar preocupación fundada entre la gente. A mí me llaman la atención otras cosas adicional a lo que ha planteado Esperanza. Uno, en esto el timing cuenta, ¿eh? A mí me da la impresión que la acción de los delincuentes también fija agenda política. Y no se da, es decir, se da en algún momento, me parece que no es obra de la casualidad. Y nada más hay que reconocer, además de todo eso que se encadena en el país, en Guerrero, los detenidos en su día también, por ejemplo, en Chiapas, estos policías, en fin. Pero se da unos días después del mensaje del gobernador de Jalisco, el que hablábamos en el bloque anterior. Esto tiene lugar el viernes, este mensaje, y 3 días después viene este tema que simbra. Entonces simplemente hay que pensar, es decir, no habría hoy, me parece, pruebas contundentes para correlacionar, pero yo siempre he sostenido que estos episodios también se dan en momentos muy específicos. Después, si el tema es tan preocupante, como lo dijo el gobernador, la pregunta es si veremos acciones diferentes a lo que hemos visto, porque efectivamente hubo un mensaje, acudió a dialogar con la gente de Tlajomulco, cerca donde ocurrieron estos lamentables hechos, antes que nada, desde luego, pues de mucho pesar y dolor para muchas personas, desde luego, pero la pregunta es, ¿qué va a haber diferente de aquí hacia adelante?
con independencia de que hay temas que son, digamos, responsabilidad del gobierno federal y también responsabilidades locales. Tan del gobierno federal que ya está ahí también la Guardia Nacional, ¿no? Con mayor número de elementos recorriendo Tlajomulco de Zúñiga. ¿Pero qué han hecho previamente? Ese es el gran tema. Hoy están como si fueran carros alegóricos, pero la gran pregunta es, la presencia de la Guardia Nacional previo en labor de inteligencia, con todo lo que tiene que operar previamente estos hechos, porque hoy se apersona a todo mundo en el tema, incluida la Guardia Nacional. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer a estas alturas es ¿para qué ha servido ese despliegue? Porque en realidad lo que está pasando es muy grave, muy delicado y se suma a una ola muy grave de violencia en el país. Pero le quieres... 7,000 elementos de la Guardia Nacional, Jalisco, de los estados con mayor presencia, el segundo, que ha servido antes de este acontecimiento y posterior al mismo. ¿Y de qué podría servir? Bueno, cuando le platica a nuestros compañeros reporteros en la calle, la gente de Tlajomulco de Zúñiga se sienten más seguros, les gusta que haya elementos de la Guardia Nacional en las calles de Tlajomulco de Zúñiga, Iván. Sin duda, se sienten al menos más seguros en el sentido de que pues, hay más patrullajes, pero algo que en particular creo que es delicado es, pues bueno, para las personas que vivimos en Jalisco, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga tiene una complejidad pues muy particular. Es un municipio que si bien forma parte de la zona metropolitana, no es necesariamente uno de los municipios mejor conectados respecto a comunicación. Es un municipio que además tiene un alto número de casas abandonadas, un tema de inseguridad, y está el tema también de las fosas clandestinas que se han encontrado ahí. Tlajomulco es el municipio con más fosas clandestinas, alrededor de 140 detectadas en Jalisco, y al menos 60 están ubicadas en Tlajomulco. ¿Qué mensaje nos está enviando este ataque? Probablemente es que el gobierno no debe de entrar ahí, que no deben de ir estos grupos de madres buscadoras a seguir buscando ahí. La realidad es de que el ataque por muchas cosas, pero me parece que sobre todo por el tema de la seguridad, manda un mensaje de que a este territorio no se acerquen, este territorio está bajo control de otras fuerzas, ¿no? Que no son necesariamente las oficiales. Entonces, me parece en ese sentido, coincido con Guillermo, de que ya hemos visto tantas veces esta película de ocurre en un lugar un tema de violencia, llega la Guardia Nacional, está ahí un tiempo, pero después se tiene que ir, tal como por ejemplo sucedió en el metro de la Ciudad de México cuando se alegaba que había un tema de sabotaje. Entonces, ¿dónde está realmente la acción coordinada? Deja mucho que desear. Y bueno, ya comentaba también Esperanza, se habla el día de hoy de 2 detenidos, pero ya no, la sociedad ya no quiere saber de detenidos. La sociedad lo que quiere saber es cuál fue el modus operandi, por qué este tipo de ataques y aparte con bombas, ¿no? Entonces, me parece que requerimos de una información mucho más precisa por parte de las autoridades para saber exactamente qué ocurrió y por qué lo hicieron. De hecho, cuando detienen al arrendatario de esta casa donde funcionaba el supuesto call center, donde fueron desaparecidos estos jóvenes y posteriormente encontrados, ¿no?, en la zona de Barrancas de Zapopan, se detiene a este sujeto con el deseo de conocer más allá qué era lo que había pasado en ese tipo de negocios, ¿no? Y simplemente hace unos días deja ya la prisión porque no hay más. Pues él simplemente, no hay elementos, simplemente rentó una finca y no hay detenidos por ese caso. Pudiera estar pasando exactamente lo mismo, de que no lleguemos a nada, sea un hecho que se quede en la historia, Gabriel, lamentable, muy, muy lamentable, y no sepamos más allá o el comportamiento justo de estos grupos, ya que se está enfrentando la autoridad tanto municipal, estatal y federal, que ahí es también conflicto, ¿no? ¿En qué momento se van a coordinar en un solo programa, en un solo proyecto, un solo protocolo para atender toda la demanda? Mira, el gobierno está rebasado, porque pues el viernes fue Tlajomulco, la semana pasada fue Tlajomulco, pero si vemos las historias, las narrativas de lo que sucede en la frontera con Zacatecas, en Encarnación de Díaz, en San Juan de los Lagos, que hubo un bloqueo de carretera, quemaron un camión, y esos enfrentamientos constantes de grupos criminales en esa zona de los Altos. Y en el pasado reciente sucedió en Mazamitla, lo que pasó en Mazamitla, los asesinatos,
Y la verdad es que las policías federales y estatales son contemplativas, ¿no? Cuando hay un suceso mediático de alto impacto, mandan X número de agentes, luego se van a otro lado y vuelven otra vez a atacar. Entonces, yo no veo pues que esto vaya a cambiar esta realidad tan violenta que vive Jalisco. Lo que distinguiría en el caso de Tlajomulco es la forma de atacar, de hacerse presente de estos grupos criminales al utilizar explosivos de alto impacto, de una gran capacidad de destrucción, como vimos, estos muertos, estos 6 personas que perdieron la vida y los heridos. Pero me sorprende el operativo que se haya hecho en la noche. ¿Por qué? O sea, ¿por qué responder ante ¿por qué eso la en noche? O sea, ¿por qué tan urgente de atender una llamada anónima? ¿No hay trabajo de inteligencia? ¿Qué protocolos se siguieron? Sí, ¿no? ¿qué protocolos? Porque que una llamada anónima, ¿acaso todas las llamadas anónimas le dan entrada? Se me hace raro pues esta forma de reacción de la autoridad. Entonces, hay cosas que a mí no tienen un sentido lógico de por qué hacen un operativo en la noche de esta manera, con civiles además, lo de la Fiscalía vestidos de civiles. Entonces, hay una serie de dudas en ese sentido. Y luego, la declaración que hace el gobernador respecto a que iban a detener la búsqueda de personas desaparecidas en fosas clandestinas, y luego dice pues que no, que era nada más llamadas anónimas, pero no iban a detener la búsqueda. Eso dice el gobernador. Pero la verdad es que fuera de esas narrativas, fuera de esas declaraciones de las autoridades, como dice Guillermo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿va a cambiar la estrategia? ¿Va a ser diferente? Porque hablan de coordinación. Bueno, entiendo que hay coordinación, pues todos los días se supone que se reúne el gabinete de seguridad, lo de la Guardia Nacional, con el gobierno del estado, con los alcaldes, con los representantes de los ayuntamientos. Entonces, dicen, no hay coordinación. Bueno, ¿y qué es eso entonces? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve, no? Lo que está pasando es que está rebasado el Estado, la criminalidad está arriba de ellos y hace lo que quiere cuando quiere. Ahora, el asunto ahí es qué mensaje quisieron mandar. Claro. O sea, no nada más a la sociedad, bueno, a la sociedad, pero también al gobierno, respecto a lo que son capaces de hacer ellos. Si ahí, sin población, en un lugar sin población, generan esos daños tan grandes, imagínate una operación, un acto de terrorismo en una zona donde haya gente, donde pueda morir gente. O sea, es un mensaje que mandan que nosotros, como viles mortales, como opinólogos, pues podemos especular, pero lo que entienden mejor el mensaje son los que gobiernan, ¿no? Y sobre todo pensando en estas mujeres buscadoras, Iván, ¿no? Que ya desde semanas pasadas habían pedido una tregua al crimen organizado y decir, bueno, permítanos seguir buscando a nuestros familiares, ¿no? Para darles esta santa sepultura, ¿no? Que siempre es lo que están buscando las madres, ¿no? Y descansar o darle un descanso a las familias, ¿no? De encontrar seres queridos. ¿En qué quisiéramos saber, ¿no? Sobre qué piso están estas madres buscadoras, y que no solamente son madres, sino jóvenes que ya se están uniendo a la lucha, aunque no tienen familiares desaparecidos, pero se tentaron el corazón, por llamarlo de algún modo, y se han unido a esta fuerza de búsqueda también jóvenes, hombres y mujeres. Pues en principio, ese piso tendría que ser diálogo con las autoridades gubernamentales, apoyo, que pues es lo que más han solicitado y pues en muchas ocasiones se les ha negado, ¿no? Entonces, me parece que eso tendría que ser algo fundamental, que verdaderamente gobierno, sociedad civil, las propias madres pudieran entablar un diálogo, entablar una conversación. Y algo muy importante, este tema de terrorismo ya lo vimos en Colombia en los años 90, en la época de Pablo Escobar, y eso a lo que llevó fue una situación muy delicada en Colombia de la sociedad, decir, mejor ya no busquen, mejor ya no atrapen para evitar que nos sigan poniendo bombas. Entonces el mensaje del gobierno es ni un paso atrás, tiene que seguir cumpliendo con sus labores, con su deber. Yo estoy de acuerdo en esto, no puede haber tregua con los delincuentes.
ni puede haber condiciones especiales, que es un poco lo que planteaba el presidente tras el mensaje de las madres buscadoras. Y diría adicional lo que comentaba Gabriel, en estas preguntas que tienen todo el sentido, ¿por qué en la noche? ¿Qué protocolos se siguieron? Yo diría, ¿qué pasa con la labor de inteligencia previa? Porque montar ese operativo para colocar ahí bombas presupone una logística que no se hizo en 5 minutos. Es decir, ¿qué pasa con el C5? ¿Qué pasa con la investigación de inteligencia? ¿Qué pasa con la vigilancia global? No de ese espacio de tierra, en esa brecha, sino todo alrededor. Es decir, lo que nos tenemos que llegar a preguntar es ¿cómo pudo ser posible que esto sucediera ante la mirada o la ausencia de quién, ¿no? El tema de los explosivos empleados la semana pasada con el saldo tan lamentable que ya comentamos, no lo podemos desligar del hallazgo de la megafosa en San Juan Evangelista la semana anterior, sí, que fueron las madres buscadoras las que dieron con el sitio, que empezaron a escarbar y que dijeron hay 10, no hay 20, al día de hoy hablaban ya de 51 cuerpos y esta semana se supone estarían los resultados de la Fiscalía Estatal interviniendo el sitio, algo que se suspendió y que hoy el gobernador reconoce se suspendió la búsqueda precisamente por la situación que se presentó de hace 8 días. Sin embargo, el tema es que dieron con ese megasitio, la megafosa, donde hay más de 50 cadáveres, gracias a una llamada anónima. Y que además dicen, recibimos información anónima siempre. Y en 8 de cada 10 casos, incluso hablan del 85% de los casos, resulta veraz. Información que sí los lleva a sitios donde hay restos humanos. Positivos. Entonces, es un tema positivos, como le llaman, que preocupa porque también no podemos ser ingenuos y no podemos desligarnos de los cuerpos policiales, de los que deben de estar en la seguridad involucrados en el tema, que también están coludidos con grupos criminales. Por lo que señalas tú de que hay que investigar cómo es posible que se instalan bombas, que se hace todo un operativo por parte de la delincuencia y nadie vio. ¿Cómo es posible que lanzan 50 cuerpos? En este último predio, bueno, te hablan las mismas madres buscadoras de que había lugares con capa, con un espesor gruesa, importante de cemento, no. pero que había otras recientes. Yo pregunto, ¿nadie ve? ¿Nadie oye? Pues Cuando tan sí hablas lo de hacen, bultos y tan bultos sí y bultos. oyen, tan sí ven, ¿no? Que dicen las madres que en muchas ocasiones son llamadas o mensajes que a través de redes sociales hacen la misma población de la zona, donde ellas explican que se ve que hay un movimiento, que se ve que hay camionetas, que se ve que hay gente trabajando, que sí se ve. Hay quien ve para otro lado. Y ese es el tema, porque quien quiere ver, observa y denuncia. Y La ya se ha pregunta es, quien tuviera que ver y actuar, quizá mira para otro lado o hace como que no ve. Esa es la realidad. Vámonos. Y cierro nada más con que pues la mayor parte de los hallazgos son por mensajes anónimos, no por inteligencia, ¿eh? Sí, que Si reciben quieres, a tú ves través un de trabajo sus de redes inteligencia. sociales. Siguen No hay abiertas sus redes inteligencia. sociales. Siguen abiertas sus redes sociales para que la gente vaya y les mande mensajes. Y de ahí es donde surge tu trabajo. Bueno, pues esta situación de inseguridad no es solamente en Jalisco, sino es una situación que se vive en lo largo y ancho de México. Y hablaremos precisamente de la inseguridad al regresar de la pausa. Ya estamos de regreso y creo que cualquiera de nosotras o nosotros aquí en esta mesa y usted en su casa puede estar dando cuenta de eventos de inseguridad. En Morelia hay una plaza que es Plaza de las Américas, que está sobre Paseo Camelinas, y hubo un atentado contra un abogado, 2 de sus escoltas, y narra a la gente de Michoacán cómo este grupo de delincuentes sale del lugar y por no poder transitar libremente porque venía una combi del transporte público delante de ellos, simplemente soltó disparos matando a una mujer, una persona, una usuaria del transporte público. El chofer de esta unidad, de esta combi que se utiliza allá en Morelia, simplemente se dirigió lo más rápido que pudo, precisamente a un hospital que le quedaba lo más cerca y lamentablemente, además de otros lesionados, pues una mujer pierde la vida. Y podemos enumerar así una gran cantidad de sucesos en todo México. ¿Qué panorama, Iván, puedes tú observar sobre el tema de seguridad de México? Estas escenas son cotidianas. En Michoacán ya había ocurrido con Hipólito Mora, donde durante media hora lo balacean y terminan quemando el vehículo en el que iba, o en Celaya, este carro bomba que hacen explotar y que, bueno, iban precisamente
miembros de la Guardia Nacional les tocó este bombazo. Por otro lado, vemos imágenes de cómo la extorsión ha crecido en México. El pago de derecho de piso es algo tan común. Sucede en todas las ciudades del país. A cambio de la vida, ¿no? A cambio de la vida, ¿no? Te dicen, bueno, ahora los distribuidores de productos tienen que entregárselos a las fuerzas del crimen organizado y ellos se encargan de comercializarlos. Hay, por ejemplo, en Sonora un caso de taxistas que los agarran con tablas para pues para meterlos en cintura, aquí ¿no? También, ¿eh? Si no quieren cobrar la cuota. Un estudio de la Coparmex señala que en México cada hora una persona sufre una extorsión. Van más de 3,000 denuncias este año y el año pasado fue algo similar. Aquí la pregunta que tenemos que plantear es, y esta política de abrazos no balazos, ¿en qué ha consistido en realidad? ¿Cómo esta política ha permeado cada uno de los lugares del país? Por una parte nos dice el gobierno federal que están estos programas sociales que se supone van a ayudar a la gente pues, a superar la condición de pobreza. Por otro lado nos hablan de una Guardia Nacional que se supone que ahora va a hacer estas labores de vigilancia, pero no está dando resultados. Entonces, ¿qué significa la política de abrazos no balazos en este contexto? Es, por ejemplo, que las fuerzas de seguridad tengan que hacer uso de la fuerza, pero sin reprimir, o es que puedan actuar con discrecionalidad, con independencia de los resultados que se obtengan. Me parece que en esa confusión encontramos muchos de los problemas que ya tenemos a nivel local. Para comenzar, que no existe el abrazo no balazos, ¿no? O sea, vamos, como que nos quedamos en el colectivo con esta frase que el mismo presidente construyó, pero que de fondo no construye todo el operativo de seguridad, todo el programa de seguridad nacional. Va mucho más allá y quisiéramos conocerlo, ¿no? Quisiéramos saber cuál es exactamente, a lo mejor que en una mañanera el presidente explicara, no solamente diera resultados por parte de los elementos, ¿no? Quienes dirigen la Sedena, etcétera, cómo va en los resultados contra el crimen organizado, etcétera, sino que dijeran exactamente en qué consiste, ¿no?, el programa de seguridad del gobierno federal. ¿A eso te refieres? Y dejar y olvidarnos del abrazo no balazos, que en realidad no nos dice nada. Porque negarlo es muy sencillo, decir es una exageración de los medios, esos bloqueos que vemos en las calles o esos asesinatos, es exageración de los medios, o es el neoliberalismo, o son ahora los conservadores que atentan con nuestra 4T. Que atentan contra nuestro proyecto. Es una narrativa, esencialmente abrazos no balazos ha sido una narrativa, pues pero no ha tenido una concreción. A ver, narrativa o complicidad, es muy diferente, no balazos, ¿no? Es que el presidente miente con la verdad, porque, a ver, efectivamente el presidente cuando en la mañanera se dedica a predicar y dice que hay que fortalecer a las familias, que hay que llevar recursos a donde hay pobreza, es decir, todo eso efectivamente pues contribuye o podría contribuir a generar un ambiente de más igualdad. Pero no necesariamente, también especialistas en seguridad lo han dicho, no está correlacionada el tema de lugares de pobreza a mayor inseguridad en el país. Esto es una falacia, ¿eh? O sea, pensar que solamente en comunidades con pobreza hay actos de violencia no opera así. La delincuencia se ha metido por todos lados, en comunidades pobres y no pobres, y no solamente es el narcotráfico, se ha sofisticado la acción criminal y el control territorial de los delincuentes se va ampliando. Hay lugares que prácticamente son un estado fallido. Cuando el presidente habla de que no se tiene que utilizar la fuerza para reprimir al pueblo y demás, a ver, en el fondo, no se nos olvide que lo que justifica por sobre todo el pago de nuestros impuestos es que le cedemos al gobierno el legítimo uso de la fuerza y la violencia para que en un marco institucional garantice la paz y la vida de los ciudadanos, cosa que no se está garantizando. ¿Qué me preocupa a mí? Porque hablamos hace un momento del tema político, que la violencia, que ya ni me dedico a describirla, que han dicho ya varios ejemplos, se va a convertir en un actor fundamental en las elecciones del 24. Ya se ha convertido. ¿Por qué? Porque los delincuentes van a decir qué candidato se baja o se sube. Esa es una... Ya ha pasado, veamos lo que pasó en el 21 cuando una mujer del Partido Verde simplemente la guardaron. Recientemente mataron a un dirigente del Partido Verde en Guerrero.
Entonces la pregunta es, imagínate el riesgo, Trini, bueno, todos de tener grupos de la delincuencia que financien a determinados políticos, que digan quién se baja y quién se sube, que movilicen en favor de determinados partidos políticos. Ese es un riesgo, que le metan dinero a las campañas, ¿a cambio de qué? De negociar después posiciones claves, sobre todo en alcaldías. Ellos ya saben que necesitan posiciones, por ejemplo, ligadas a seguridad pública o a construcción. Entonces me parece que lo que tendríamos que ver es que la delincuencia se estaría convirtiendo en un actor relevante en la política electoral, y eso es terrible, porque efectivamente, ¿qué suscita el miedo? Lo decíamos que en el caso de Tlajomulco, que la gente se asuste, que la gente no quiera participar, que la gente no quiera salir a la calle. Es un inhibidor de la participación. Pues tenemos un municipio en Jalisco que colinda con Michoacán, donde no hubo elecciones, nunca se pudieron efectuar ahí las elecciones, y así va a pasar todo este trienio. Yo diría que no, que se va a convertir. Ya son. Bueno, desde luego. Ya son patrocinadores. Estoy de acuerdo. Se va a incrementar esto, estoy 100% de acuerdo. Exacto. ¿Y qué pasa? Cuando al presidente se le compliquen más las cosas en la vía de la legalidad, asumirá una posición más radical y más vertical de la que estamos viendo. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué quiere decir? Que en ese entorno de mayor verticalidad, efectivamente la delincuencia gana y vende caro su amor en estas cuestiones. Entonces, efectivamente, ya se ha instalado, pero el riesgo es que ahora amplíe su poder económico y político en un entorno en donde lamentablemente la violencia comienza a ser parte del paisaje. Fíjate, los más vulnerables, ¿no? Lo dicen las encuestas, son los presidentes municipales o presidentas, y también sus regidores, ¿no? Toda la gente que está en la administración municipal, no tanto estatal, sino estos que tienen justo la administración de un municipio. Policías, porque la primera posición que piden los narcos que financian campañas o que están detrás del apoyo a los políticos es seguridad pública. Entonces también corre riesgos, porque no todos los policías son corruptos. Pues llegan a una corporación donde la cabeza está podrida. Y yo en el tema de abrazos y no balazos, que quizá es la frase que más la emplean para pegarle al presidente, yo entiendo que en su discurso lo que pretende explicar es que para evitar que tanto joven que no tiene opción de futuro u oportunidad se vaya a las filas del crimen organizado, es que instaura una política basada en ello. Esa frase que, insisto, la usan más para golpearle, abrazos y no balazos. Si lo ves, el país cayéndose, el país con violencia en varios focos rojos, y salir con ese discurso, o le voy a decir al abuelito, o le voy a decir al papá o la mamá, claro que cae mal, no solo cae mal, incomoda, molesta, enoja. ¿Por qué? Porque vivimos los ciudadanos ese miedo, ese temor. ¿Cuántos de los aquí presentes hemos modificado nuestras conductas? ¿Cuántos ya no viajamos en ciertos horarios? Ya no recorremos las carreteras de nuestro maravilloso estado de Jalisco, en los límites con Michoacán, en los límites con Zacatecas, en los límites con Guanajuato? ¿A qué se debe? Pues se debe a que cada vez se torna más peligroso. ¿Y qué te dicen los empresarios? ¿Qué te dicen en nuestro estado, en todo el país? Que tienen miedo o que deben de ceder a las presiones de los grupos que controlan en la demarcación y pagar el derecho de piso. Esa es una realidad. En seguridad. Y también en derecho de piso, para que los dejen trabajar. Dar el dividendo, dar el porcentaje de sus ganancias. ¿Cuántas familias en estos momentos no están contratando seguridad porque sus miembros están amenazados debido a que el narco, los grupos delincuenciales ya le echaron ojo a sus sembradíos, a sus propiedades, a sus negocios, a sus hoteles? Es una realidad. En las encuestas del INEGI, la última en el levantamiento sobre seguridad urbana, el porcentaje, la media nacional fue que 7.5% dijo sentirse inseguro. Y esto es a lo largo y ancho del país. Ahora, por ejemplo, tú hablas del ciudadana común y corriente, ¿no? Que vamos, que venimos a trabajar, nos subimos a nuestro auto, etcétera. Pero de repente me pongo a pensar yo en esta presidenta municipal que de plano se llevó a su familia a vivir en un grupo de departamentos del ejército, ¿no? De la Sedena, porque ya recibió amenazas y se siente más segura allá. O sea, ojalá y cualquiera de nosotros tuviéramos la oportunidad de irnos a vivir a un lugar mucho más seguro, o que, ¿no? Pero no tenemos ni siquiera la infraestructura y no tenemos ni siquiera el recurso como para estar
con lo que tú dices, ¿no? Contratando seguridad, ¿no? Para poder seguir nuestro día a día. O, por ejemplo, la presidenta municipal de Chilpancingo, si no me equivoco, el municipio en Guerrero, que se reúne Con los líderes. con los líderes de las cabecillas criminales, ¿no? Justo en el estado de Guerrero, y que paralizan totalmente, ¿no? La carretera, la autopista esta siglo XXI es la autopista del Sol. La autopista del Sol. ¿Qué pasa? O sea, están ya un diálogo de tú a tú, y que lo que nosotros o nosotras queremos ver es justo quién nos va a proteger en lugar de estar negociando, porque sí estaba negociando la presidenta municipal de Chilpancingo, Iván. Pues lo que quería era un poco de paz, ¿no? Es una realidad, las autoridades locales tienen que negociar, o en muchos casos pues no les queda de otra más que seguir órdenes, simplemente porque no tienen el control de esos territorios, ¿no? Entonces ahí es donde me parece se hace más evidente la crisis que tenemos, ¿no? Y también el peligro de que si poder político y poder delincuencial se llegan a unir, ahí sí ya me parece que estamos en una situación límite, ¿no? Donde cualquier tipo de derecho está en riesgo. Esto es a nivel nacional, igual en cualquiera de los estados, ¿no? No hay uno que se pueda salvar de esta situación. En algún momento pensábamos que la zona sur, sobre todo de México, ¿no? Tenían Mérida, por ejemplo, una ciudad muy tranquila, con bajos niveles de inseguridad, etcétera, pero pareciera que ya está, por ejemplo, Quintana Roo, que es un lugar turístico donde cualquier persona quisiera visitar, también está ya agobiado, ¿no? El estado por la presencia del crimen organizado. Gabriel. Mira, una cosa es la narrativa y una cosa es el discurso, y otra cosa es la realidad. En efecto, ese concepto de abrazo no balazos no es precisamente... Que sea la política no pública. Es la política, no. Pero sí hay una estrategia. Se crea una Guardia Nacional. Ya son 4 años de la Guardia Nacional. Ya son 5 años de este gobierno. Y finalmente los resultados son los que hablan, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados? Es un fracaso. Es un fracaso porque entendería, independientemente pues de la frase abrazo no balazos, son 5 años y yo haría una síntesis. Bueno, son 5 años. Ya se pacificó el país. Finalmente no se ha pacificado. Y finalmente no ha pasado tampoco nada diferente a lo que pasó en el gobierno de Felipe Calderón, ni a lo que pasó en el gobierno de Peña Nieto, porque la violencia empieza con el gobierno de Calderón. La violencia, la estrategia que se instrumenta de utilizar la fuerza del Estado, entrar con todo el poder en estados, pues no resultó, ¿no? La estrategia, ¿cuál fue? Detener a 125 objetivos, ¿no? Logramos detener 115 y ¿qué sucedió? Pues que se multiplicaron los grupos y grupitos o grupotes en diversas entidades. En vez de haber 3 o 4 grupos, cárteles, hoy hay 10 o 15, en algunos estados 10 o 15, en otros 3, 4 o 5, pero hay más de 200 en el país. Entonces, la estrategia fracasó. No se pacificó. Son 5 años la Guardia Nacional, ahí está la Guardia Nacional. Los resultados son negativos, son 140,000 homicidios los que van. Entonces, no funcionó. Esta estrategia no funcionó. Vamos a ver, y no va a funcionar lo que se viene. le pide que la modifique, pero no va a funcionar, no dialoga, no la va a modificar, ¿no? Ni lo va a Yo hacer. creo que más bien vamos a ver qué viene en el otro gobierno, los que ganen o el que gane, qué propuesta va a presentar diferente, más tecnología, más inteligencia, no sé, ¿no? Voluntad de acabar con los delincuentes. Número 1, voluntad, fundamental que hay una voluntad, ¿no? Pues qué difícil, porque viene un proceso electoral, porque estamos hablando de los municipios, está entrando todavía aquellos que se creían seguros, ya están volviendo municipios inseguros, presidentes municipales, regidores, etcétera, regidoras, son justo donde más está impactando la inseguridad. Así que, bueno, pues es un tema muy difícil, sin duda, y que agradezco mucho, Gabriel Ibarra, que lo hayas platicado esta noche en Periodismo en Plural. Igualmente, Iván Arrazola, gracias. Guillermo Velasco. Gracias, muy buenas Esperanza noches. Romero, gracias. Como siempre, un placer, gracias a ti. A usted por habernos acompañado, gracias, que tenga buena noche.